Soy Jorge Velasco. En Twitter, @SRVelasco. (3.4.7) Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. El Sistema Integral desarrollará un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos, respetando lo acordado en el Acuerdo de Participación Política. 3.4.7.1 Medidas de protección, seguridad personal y colectiva. El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando que en el Acuerdo de Participación Política fue pactado un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, el cual debe complementarse y definir sus contenidos respecto a las garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para sus integrantes hombres y mujeres en proceso de reincorporación a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del Acuerdo de Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz, acuerdan. 3.4.7.1.1 Instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal A, del Acuerdo de Participación Política, la instancia de alto nivel tendrá como propósito la implementación del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. La instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. Acuerdo de Participación Política, numeral 2.1.2.1, desarrollará e implementará los siguientes componentes del sistema de seguridad. Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las entidades del Estado correspondientes para las siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política, y líderes de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2.1.2.1, literal C, del Acuerdo de Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas. Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2.1.2.1, literal D, del Acuerdo de Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz. Comité de Impulso a las Investigaciones por Delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población LGTBI, consignado en el inciso 2.1.2.1, literal D, del Acuerdo de Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz. La instancia estará conformada por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía Nacional, el Director de la Unidad Nacional de Protección, en adelante, UNP.
La instancia de alto nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. El Gobierno Nacional garantizará la participación en la alta instancia de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres. Podrán ser invitados cuando se considere pertinente un delegado o delegada de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegados o delegadas de entidades del Estado y órganos de control. 3.4.7.2 Delegado o delegada presidencial. El presidente de la República designará un delegado o delegada adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la Secretaría Técnica de la instancia de alto nivel y será el responsable del sistema de planeación, información y monitoreo, Acuerdo 2.1.2 literal A, y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Mantendrá una interlocución permanente con las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 3.4.7.3 Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo. El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el Acuerdo Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz, numeral 2.1.2.1, literal C, que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo. Este programa, que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, bajo la supervisión del delegado presidencial, en la instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado pertinentes. Las medidas establecidas en el presente numeral se aplicarán a las y los representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritos y adscritas al cumplimiento de tareas del proceso de paz que sean designados o designadas por la Delegación de Paz de las FARC-EP, conforme a lo que se establezca en el acuerdo final y desde la firma del mismo. 3.4.7.3.1 Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP. El Gobierno Nacional creará una subdirección al interior de la UNP especializada en la seguridad y protección para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección contará con la participación activa y permanente de no menos de 2 representantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y el conjunto de su estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta Subdirección Especializada de Seguridad y Protección
garantizará la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente acuerdo. 3.4.7.3.2 Mesa Técnica de Seguridad y Protección. El Gobierno Nacional pondrá en marcha una Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en adelante la Mesa Técnica, con participación del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este acuerdo para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un plan estratégico de seguridad y protección que contemple medidas materiales e inmateriales para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo. La Mesa Técnica tendrá las siguientes funciones: desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, conforme a lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político, que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y a las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, dada su situación de riesgo, derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. La Mesa Técnica será permanente, hará seguimientos y evaluaciones periódicas en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema. El diseño y el seguimiento de las acciones de protección será tanto de carácter individual como colectivo para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo. A la iniciativa de la Mesa Técnica y en coordinación con el delegado o delegada presidencial, el Gobierno realizará las reformas y ajustes normativos, decretos y desarrollos que regulen todos los aspectos relacionados con la protección y seguridad de integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. Dichas normas y procedimientos serán elaborados por la Mesa Técnica y presentados al Gobierno Nacional para su aprobación antes de la firma del acuerdo final. La Mesa Técnica estará integrada por las y los delegados y delegadas del Gobierno Nacional, en cabeza del delegado o delegada presidencial, el director o directora de la UNP y el subdirector o subdirectora de la nueva Subdirección Especializada, creada en el presente acuerdo, quien actuará como secretario o secretaria, y otras entidades que se estime pertinentes, entre estas como invitado permanente, asistirá él o la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Antes de la firma del acuerdo final, participarán las y los representantes que las FARC-EP consideren pertinentes. Firmado el acuerdo, los delegados, delegadas, designados y designadas por las FARC seguirán haciendo parte de la Mesa Técnica. Creado el movimiento político, se incorporarán a la Mesa Técnica las y los representantes que éste designe. Lineamientos y criterios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal derivada de su situación de riesgo. El Plan Estratégico de Seguridad y Protección estará conformado por todas las medidas integrales que contiene este acuerdo, entre ellas las medidas de tipo inmaterial, colectivas o políticas, destinadas a prevenir y generar un ambiente de confianza, y otras de carácter material que se definirán en los protocolos de seguridad y protección,
así como también todas aquellas que la mesa técnica amplíe para su ejecución. El protocolo de seguridad y protección estará conformado por los siguientes componentes: programas y esquemas de prevención, seguridad y protección; personal del Cuerpo de Seguridad y Protección, selección y formación; logística y alistamiento del Cuerpo de Seguridad y Protección, dotación y recursos financieros, junto con programas de análisis de riesgo y coordinación entre los elementos del sistema de seguridad. Las medidas que se apliquen a la población objeto de este acuerdo se implementarán en concordancia con los contenidos de este acuerdo del punto 3.4.7.3 y los productos de desarrollo, los cuales deberán ejecutarse de forma oportuna y eficaz. El protocolo de protección contemplará los medios de transporte que sean requeridos de acuerdo a las necesidades de desplazamiento de las personas protegidas. En concordancia con las decisiones que tome la mesa técnica, estarán previstos los apoyos de reubicación temporal, medios de comunicación, atención psicosocial y todos aquellos que sean necesarios para garantizar la protección efectiva de la población objeto de este acuerdo. El Estado garantizará, atendiendo las definiciones de la mesa técnica, todas las medidas de protección necesarias para la seguridad integral de las sedes e instalaciones del nuevo partido o movimiento político en que se transformen las FARC-EP y de los domicilios de las personas objeto de protección contempladas en este acuerdo, de conformidad con el nivel de riesgo. Los esquemas de prevención, seguridad y protección, en lo que concierne a alistamientos, logística, intendencia, movilidad, derechos laborales del personal y demás requerimientos para su óptimo funcionamiento y sostenibilidad, serán definidos por la mesa técnica, atendiendo criterios de confiabilidad y cumplimiento que en este campo brinden los operadores al nuevo movimiento o partido político en que se transformen las FARC-EP. El protocolo de seguridad y protección será elaborado por parte de la mesa técnica y aprobado por la mesa de negociación antes de la firma del acuerdo final de paz. (3.4.7.3.3) Cuerpo de Seguridad y Protección. El Gobierno Nacional creará un Cuerpo de Seguridad y Protección, conforme a lo establecido en este acuerdo, en su conformación de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, el cual tendrá enlace directo y coordinación con la Policía Nacional, que a su vez designará enlaces para cada esquema de seguridad y protección, a nivel nacional, departamental y municipal, según el esquema operativo establecido. Los esquemas deberán contar con toda la logística para su operación, equipo e intendencia requerida y necesaria para la protección de las personas protegidas. El Gobierno Nacional garantizará que los esquemas de protección estén dotados de las armas más adecuadas y pertinentes para asegurar la integridad de la población objeto de este acuerdo, con base en los niveles de riesgo establecidos por la mesa técnica. La seguridad y protección tendrá por objeto las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político, que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo. Con el propósito de avanzar hacia la construcción de un modelo profesional y técnico del Cuerpo de Seguridad y Protección, la Mesa Técnica hará las propuestas al Gobierno Nacional, cuyo seguimiento y gestión adelantará el delegado presidencial, incluyendo un sistema de formación y entrenamiento, de vinculación laboral y de seguridad social. El sistema incluirá programas formativos en aspectos relacionados con la protección de las mujeres y de los riesgos específicos que ellas enfrentan. El protocolo de seguridad y protección determinará el sistema operativo y conformación de los esquemas de protección, que observarán un enfoque de género, a los cuales estarán integrados los enlaces del nuevo movimiento o partido político, que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal,
y los enlaces de la Policía Nacional. Contendrá los criterios y lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. El Gobierno Nacional hará las asignaciones presupuestales necesarias para la implementación integral del sistema, las cuales deberán garantizarse para un periodo mínimo de 5 años en su etapa inicial. Para el caso de integrantes de la Policía Nacional que participen en el Cuerpo de Seguridad y Protección, se aplicará un riguroso modelo de revisión de antecedentes penales y disciplinarios, y se realizarán los estudios de seguridad, incluyendo pruebas de credibilidad y confianza, entre otros. Las y los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección dependerán de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. La modalidad de vinculación se podrá realizar a través de contratación laboral directa como servidores o servidoras públicos, o contratos temporales de prestación de servicios o incorporación del personal, a través de operadores de seguridad debidamente autorizados y que brinden las mayores garantías de confiabilidad a las personas protegidas. El Gobierno Nacional realizará los ajustes necesarios a objeto de ampliar la planta de personal de la UNP si así fuere necesario. El Cuerpo de Seguridad y Protección contará para el entrenamiento y especialización de todos y todas sus integrantes con programas de formación en seguridad debidamente acreditados. Se podrán establecer convenios de asesoría y formación con organismos e instituciones nacionales o internacionales expertos en la materia. La mesa técnica establecerá los criterios sobre los contenidos para la formación y adiestramiento. Las y los integrantes del Cuerpo de Seguridad y Protección serán seleccionados, entrenados y capacitados en academias o instituciones nacionales o internacionales, para lo cual el Gobierno Nacional otorgará todas las garantías y condiciones necesarias. Presunción constitucional y legal de riesgo. Las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal tendrán presunción de riesgo extraordinario de acuerdo a criterios razonables presentados por sus representantes ante la mesa técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción de riesgo extraordinario. El Gobierno Nacional impulsará las medidas normativas necesarias para que tal presunción se convierta en legal. Medidas de atención psicosocial. Se tomarán todas las medidas para proveer de herramientas en materia de atención psicosocial, de carácter individual o colectivo y con enfoque de género, a aquellos destinatarios y destinatarias del programa de protección que hayan resultado afectados o afectadas en razón de cualquier agresión a la vida e integridad física. (3.4.7.3.4) Ejecución del Programa de Reconciliación, Convivencia y Prevención de la Estigmatización. En concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Participación Política 2.2.4, se pondrá en marcha, a la firma del acuerdo final, el Consejo para la Reconciliación y la Convivencia, que deberá diseñar y ejecutar el Programa de Reconciliación, Convivencia y Prevención de la Estigmatización con la participación de las entidades territoriales. Lo anterior sin perjuicio de las medidas inmediatas que se deban adoptar. (3.4.7.3.5) Medidas en materia de autoprotección. Se iniciará un proceso de formación en materia de autoprotección para la seguridad, orientado a las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para lo cual el Gobierno Nacional proveerá al nuevo movimiento político de las herramientas y recursos suficientes para hacer efectivo tal propósito.